Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso SQL, donde vamos a hacer pues una introducción a este lenguaje de consultas. Vamos a ver concretamente en este vídeo pues qué es SQL, el significado de sus siglas, la procedencia de este lenguaje. Hablaremos también del término estándar SQL, qué quiere decir esto. Vamos a ver los grupos de comandos que forman parte del lenguaje. Y después de ver los grupos de comandos, pues ya estaremos en disposición de crear nuestra primera sentencia SQL. Una sentencia que por ser la primera será muy sencilla, pero nos permitirá ya obtener información de una base de datos. Tengo que decir dos cosas antes de comenzar, pues ya sabéis que este curso comienza desde cero. Sé que es probable que muchos de los que estéis escuchando este vídeo pues ya tengáis conocimientos en SQL. Bien, pues para esas personas deciros que os podéis saltar este vídeo y probablemente los siguientes. Vamos a trabajar con una base de datos que también utilicé en los cursos de Access básico avanzado, también en el de programación VBA, y que os podéis descargar desde un vínculo que podéis ver en la descripción de este vídeo. Para programar en SQL vamos a utilizar, pues yo en concreto en este curso voy a utilizar el programa Access y también pues voy a utilizar MySQL, estos dos gestores de bases de datos. Eso no quiere decir que no podáis utilizar cualquier otro. Yo creo que hoy en día prácticamente la totalidad de gestores de bases de datos comerciales pues admiten el estándar SQL. Es decir, que si tenéis otro gestor diferente a estos dos que vamos a utilizar en el curso, pues los podéis utilizar sin problemas. Así que bueno, pues al comenzar debemos ver qué es esto de SQL, hablar muy poquito, no quiero ser muy pesado con estas cosas teóricas de cuál es el origen de SQL, el significado de las siglas. Las siglas, pues SQL vienen de Structure Query Language, o lo que es lo mismo, lenguaje estructurado de consultas. Y esa sería, digamos, la definición de las siglas y nos puede confundir, porque al hablar de consultas, pues alguien que no conoce este lenguaje puede pensar que tan solo es posible realizar consultas en SQL y no es así. SQL nos permite, además de realizar consultas, muchas más cosas, como por ejemplo crear bases de datos desde cero, crear campos nuevos, eliminarlos, modificar las propiedades de los campos, establecer qué tipo de relación existe entre dos tablas de una base de datos y muchas más cosas. Este lenguaje SQL fue inventado por IBM y bueno, pues originalmente no tenía este nombre, originalmente tenía el nombre de SQL y hoy en día, debido a esto, pues se sigue nombrando en muchos países donde hablan en inglés, en vez de SQL, pues se dice SQL, ¿no? Y es por la procedencia original de este lenguaje de acceso a datos. Luego, por cuestiones de copyright, creo, pues no pudieron seguir utilizando este nombre y al final pues adoptaron el de SQL, que es el que utilizamos hoy en día. ¿Cuál sería el esquema básico de funcionamiento de este lenguaje de acceso y manipulación de datos en bases de datos relacionales? Bueno, pues tenemos un ordenador que puede ser, por ejemplo, el que tenéis ahora mismo delante de vosotros, un ordenador doméstico, o también podemos tener un servidor, y en ese ordenador o servidor pues tenemos alojada una base de datos. Bien, pues si queremos obtener información de esta base de datos, bueno, pues lo que hacemos es una solicitud SQL construyendo una sentencia SQL, que es lo que vamos a aprender en este curso, ¿no? Luego entonces esa solicitud se le hace al ordenador o al servidor. Ese ordenador-servidor interactúa, realiza una petición a la base de datos que está alojada en su interior, captura la información que le estamos pidiendo con esa sentencia SQL y nos responde pues con los datos por los que le estábamos preguntando. Básicamente ese sería el funcionamiento básico. Ahora bien, necesitamos lo que se llama un gestor de base de datos encargado de interactuar con esa base de datos. Es decir, cada vez que nosotros le pedimos información a la base de datos, pues estamos interactuando con ella y de eso se encarga, como digo, un sistema gestor de base de datos. Y aquí pues pueden ser varios. Si consultáis tutoriales o libros que veáis por ahí, pues es muy probable que veáis estas siglas, SGDB. Bueno, pues cuando hablen de SGDB quiere decir Sistema Gestor de Bases de Datos, ¿no? Y aquí pues pueden ser múltiples. Podemos hablar, por ejemplo, de Access, podemos hablar de SQL Server, MySQL, Oracle y otros muchos, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos gestores de bases de datos? Pues que adoptan el estándar SQL como sistema para interactuar con la base de datos, es decir, para pedir información a una base de datos, para modificar la información, incluso la estructura de las tablas de una base de datos, se utilizan los gestores de bases de datos, como por ejemplo los que vemos en pantalla. Algunos de estos sistemas pues tienen una naturaleza para trabajar en local, como por ejemplo Access, aunque las últimas versiones pues ya traen
algunas pequeñas funcionalidades para poder trabajar en red, ¿no? Pero poca cosa. Y luego hay otros pues que fueron inventados cuyo destino, su naturaleza, pues fue trabajar en un servidor o con bases de datos que están en remoto, que no están alojadas en nuestro ordenador, como por ejemplo SQL Server, MySQL, Oracle, en fin. Sistemas gestores de base de datos hay muchísimos. SQL no es considerado un lenguaje de programación propiamente dicho, y no es considerado un lenguaje de programación porque carece de las estructuras que tienen los lenguajes de programación. Si hay alguno de vosotros escuchando este vídeo que ha realizado algún curso o programa en algún lenguaje, pues sabrá que en estos lenguajes tenemos condicionales, tenemos bucles, tenemos variables. Bueno, pues todo esto son características de los lenguajes de programación y en SQL no lo tenemos. SQL, más que un lenguaje de programación, pues es lo que estoy mencionando yo todo el rato, es un lenguaje de acceso a datos o un lenguaje estructurado de consultas, si queréis utilizar la propia definición de las siglas. Existe un estándar oficial de este lenguaje de acceso a datos SQL que es adoptado, ese estándar, por todos los gestores de base de datos, pero luego, además de adoptar ese estándar, cada gestor de base de datos, digamos que tiene su propio dialecto o su propia versión de este lenguaje SQL, ¿no? Esto es como tener un lenguaje oficial dentro de un país y luego pues cada provincia tiene su dialecto, ¿no? Algo parecido. Entonces, bueno, si estudiamos el estándar oficial SQL, seremos capaces de obtener información de cualquier gestor de base de datos. Eso sí, después cada gestor de base de datos, además de utilizar el estándar, utiliza también su propio dialecto SQL, por llamarlo así, para acceder a la información que hay almacenada en las bases de datos. De esta forma nos encontramos con Transact SQL, por ejemplo, utilizado por SQL Server y otras versiones de este estándar. De todas maneras, el estándar oficial, a día de hoy, es el que adoptaron ANSI e ISO en el año 89, si no recuerdo mal, y es lo que se denomina estándar ANSI SQL. Y luego, como ocurre en el mundo de la programación, pues este estándar ha ido sufriendo numerosas actualizaciones, ¿no? La última creo que data del año 2012, por lo menos la última que tengo yo noticia. Seguramente o probablemente haya una actualización posterior. Pero cada X tiempo se actualiza la versión, de tal forma que tenemos ANSI SQL 2009, ANSI SQL 2011, ANSI SQL 2012, etc. Si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, que yo creo que son teóricas y poco prácticas, incluso puede que un poco aburridas, pues consultando en internet, en cualquier buscador, encontraréis mucha información al respecto. Importante, esto ya sí que debemos ir memorizándolo. Grupos de comandos. Bueno, pues una sentencia SQL no es ni más ni menos que una especie de frase en inglés compuesta, entre otras cosas, de comandos, ¿no? Y lo primero que debemos aprender son estos, los comandos SQL. Hay 4 grandes tipos, como podéis ver en pantalla. Tenemos los comandos DDL, las siglas vienen de Data Definition Language, y estos comandos se utilizan para crear y modificar la estructura de una base de datos. Utilizando este tipo de comandos, que veremos ahora después, podrás crear tablas, podrás eliminar tablas y podrás modificar la estructura de las tablas, como por ejemplo agregando un campo, eliminando un campo, etc. Luego tenemos los comandos DML, que quizás serán los primeros que veamos en este curso. Las siglas vienen de Data Manipulation Language y se utilizan para seleccionar registros de una base de datos, lo que conocemos como consultas. También para insertar nuevos registros, actualizar, borrar información. En definitiva, este grupo de comandos DML se utilizan para hacer consultas de selección y de acción. Si habéis hecho un curso de Access, pues sabréis de lo que estoy hablando. Luego tenemos los comandos DCL, Data Control Language, que se utilizan para proporcionar seguridad a la información en la base de datos. Hablaremos de ellos también en el curso. Y luego también tenemos un cuarto grupo de comandos que son los Transaction Control Language, que se utilizan para la gestión de los cambios en los datos, ¿no? ¿Cuáles son los comandos de cada uno de estos grupos? Pues comencemos por los DLL. Los DLL son Create, Alter, Drop y Truncate. DML, pues los DML son Select, Insert, Update y Delete. DCL, Grant, Revoke, y TCL, pues Commit, Rollback y Save Point. SQL, además de poseer estos comandos que veis en pantalla, pues también posee lo que se denominan cláusulas, muy importantes también. Y en cuanto a cláusulas, pues las que tenemos son las que veis en pantalla. A lo mejor se me olvida alguna, pero bueno, seguro que sale a lo largo del curso. Yo creo que aquí están todas, y si no, pues las más importantes. From, Where, Group By, Having y Order By. En definitiva, una instrucción SQL que me permita obtener información de una base de datos o modificar la información que hay en una base de datos de alguna forma,
no es ni más ni menos que la unión de lo que sería un comando de los que hemos visto, más las cláusulas, más operadores SQL que veremos en el curso, más funciones de agregado que veremos también en el curso. Entonces, uniendo todo esto como si fuera una frase en inglés, construimos lo que se llama una instrucción SQL. No es necesario que una instrucción SQL lleve obligatoriamente los 4 componentes, lleve comandos, cláusulas, operadores y funciones. No es necesario. Todo depende de la complejidad de la instrucción SQL o de lo que quieras afinar a la hora de obtener información. Lo que sí va a ser necesario mínimo va a ser un comando y una cláusula. Eso sí, pero luego ya los operadores y funciones los utilizarás si los necesitas o no. Bien, pues dicho todo esto, llega el momento ya de ponernos manos a la obra y crear nuestra primera instrucción SQL. Para ello, pues vais a tener que o bien practicar con una base de datos que tengáis vosotros en vuestro ordenador, o si queréis seguir el vídeo pues con la base de datos que voy a utilizar yo, como dije antes, en la descripción de este vídeo os podéis descargar una base de datos que se llama gestión de pedidos.